Bueno, seguimos con el taller Talento Sumario para la Escritura Creativa. Vamos con la segunda semana en una serie de podcasts que estamos haciendo. Y pues obviamente entramos a la fase de ejercicios prácticos para observar la apropiación de los elementos más significativos del género, o sea, del cuento, y sobre aspectos técnicos del mismo. Obviamente hoy vamos a ver en esta semana lo que es la descripción, el diálogo, el narrador, el manejo de los tiempos, las anacronías, comienzos y finales. Como ustedes saben, obviamente estamos haciendo las sesiones virtual, pero obviamente vamos a tener también la opción de escuchar los podcasts y seguir la secuencia de estos audios, ¿no? De que los vamos a montar en YouTube, van a estar en YouTube con una serie de, no solamente los ejercicios prácticos que estamos haciendo virtual, obviamente, sino también con una serie de imágenes para poder ilustrarnos acerca de lo que es este género narrativo, ¿no? Que es el cuento. Entonces, vamos a empezar hoy, como les habíamos dicho, ya hemos hecho la apropiación de los elementos más significativos del género, uno de los más importantes, y vamos como a desglosar precisamente esos elementos más significativos. Vamos a empezar con los aspectos técnicos del cuento, que como lo sabemos, de alguna manera son aspectos muy básicos, como la descripción, el diálogo, el narrador, el manejo del tiempo, las anacronías y los comienzos y los finales, ¿correcto? Entonces, este podcast va a ser un poco más práctico, más dinámico, porque obviamente está acompañado de ejercicios prácticos. Recordemos que en el podcast pasado habíamos hablado sobre Corazón Delator, hicimos los ejercicios. Obviamente vamos a dejar un link para que podamos entrar y mirar estos ejercicios que hicimos con los asistentes al taller. Entonces empecemos con el primero de los aspectos técnicos de este género narrativo, que es la descripción. ¿Cuál es la descripción de un cuento? O sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la descripción? Obviamente las descripciones se refiere a objetos en las narraciones que dirigen la atención del lector hacia los detalles importantes y pueden ser verosímiles al relato. Para describir un objeto se señalan unos rasgos característicos: forma, tamaño, color, incluso olor, impresión y la impresión que produce precisamente estos rasgos característicos, y si el objeto consta de partes que se enumeran y detallan ordenadamente. A ver si ponemos un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vemos que en muchos cuentos siempre se utilizan animales, a veces son objetos, a veces son cosas. Necesariamente no tiene que ser así, pero es interesante describir, hacer la descripción precisamente de los rasgos más importantes, ¿no? ¿Qué función tiene la descripción en un cuento? La descripción sirve, como estábamos diciendo anteriormente, sobre todo para ambientar la acción y crear algo que haga más creíbles los hechos que se narran. Obviamente, muchas veces contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. O sea, la descripción básicamente también se puede definir como la representación verbal de los rasgos propios de un objeto. Entonces, nosotros cuando hablamos de descripción, obviamente digo nosotros porque pues somos varios asistentes. Cuando hablamos de la descripción de un cuento, pues lo hemos hecho en los ejercicios prácticos, es precisamente tratar de que esos rasgos estén ambientados en acción. Puede ser del personaje incluso. ¿Ok? Seguimos con el segundo aspecto técnico del cuento, el diálogo. ¿Qué es el diálogo de un cuento? ¿Cuál es el diálogo de un cuento? O si los cuentos llevan diálogos. Realmente necesariamente no tienen por qué haber diálogos, porque obviamente ahorita vamos a pasar al tercer aspecto técnico, que es el narrador. Pero cuando existen diálogos hay que diferenciarlos de la narración. O sea, para nosotros poder diferenciarlos de la narración, van precedidos por una raya. O sea, ya estamos hablando de la parte de escritura, por una raya distinto del guión, o un símbolo menos.
y nunca terminan en raya, sino que el signo de puntuación corresponde a un punto y aparte, cierre de interrogación, cierre de exclamación o dos puntos y punto y coma. No sé si me explico, o sea, esto es a lo que se refiere realmente en la parte escritural. Pero realmente los diálogos en los cuentos por lo general suelen ser cortos, ¿sí? Ya independientemente de lo que estábamos hablando ahorita de cómo se hace estructuralmente para el lector, ¿correcto? Entonces, cuántas y cuáles son las voces narrativas? O sea, en un sentido amplio es posible diferenciar entre tres clases de voz narrativa. Desde el punto de la gramática en primera persona, que es obviamente la historia se cuenta de la perspectiva de un yo, en segunda persona que apela a un tú y a una tercera persona que apela a un él. Pero, como les habíamos dicho, en este segundo aspecto técnico que es el diálogo, realmente para diferenciarlos precisamente del narrador, que ahorita vamos a ver en el tercer aspecto técnico, tenemos que hacerlos con esos puntos para que se pueda entender realmente, hacer la diferencia entre los diálogos y el narrador. Ahora sí entremos al tercer aspecto técnico, que es el narrador. Obviamente, como les habíamos dicho anteriormente, ya sabemos que podrá ser en primera persona, segunda persona, tercera persona. Primera persona, soy yo quien cuenta el cuento, el que lo narra. Segunda persona que apela a un tú y en tercera persona que apela a un él, ¿correcto? Entonces el narrador, ¿cuál es el narrador de un cuento? Es el autor, o sea, el autor es quien escribe y le da vida al relato, ¿correcto? Pero es el narrador quien se encarga de transmitir esa historia a los lectores. De ahí la importancia de esta decisión. Sin ser necesariamente uno de los personajes del texto, el narrador sí es la pieza clave que condiciona el desarrollo de todo el proceso creativo, ¿correcto? En esta semana, en los aspectos técnicos del cuento, no vamos a entrar en profundidad, porque cuando entremos ahorita a las funciones de los personajes y el arco narrativo de los personajes, vamos a entender un poquito más estos aspectos técnicos. ¿Qué tipo de narrador hay en el cuento? Pues obviamente habíamos hablado primero de los tipos de diálogo, ¿correcto? Ahora vamos a hablar de los tipos de narradores del cuento. Los tipos de narradores, en una, valga la redundancia, en una narración, hablamos solamente del narrador en primera persona. Este es uno de los narradores más frecuentes en un cuento, en este género literario. El narrador testigo. El narrador, cuando el narrador es protagonista, está el narrador omnisciente, obviamente, que sabe todo y la historia de detalle, y está el narrador objetivo, ¿correcto? ¿Cuál es la función del narrador del cuento? Básicamente, la función es precisamente transmitir. Yo creo que cae todo el peso de lo que realmente se quiere transmitir en el cuento. En narrativa y en literatura se llama narrador a la voz textual que relata la historia contada, ¿correcto? Se trata de un personaje de la misma, así se trata de un personaje de la misma historia o no. A través de él conoceremos la historia y los personajes, de modo que pueda haber relato sin narrador, ¿correcto? Pero realmente el narrador es una parte importante dentro de la historia, porque probablemente es el que está contando la historia, y muchas veces suele ser el narrador omnisciente, ¿correcto? Pasamos al quinto aspecto técnico del cuento, que es el manejo del tiempo. Acuérdense cuando en la primera semana hablábamos de los elementos básicos. Estos son aspectos técnicos. El manejo del tiempo, que tiene que estar relacionado con las anacronías, con los flashbacks, con las elipsis, pero realmente no nos vamos a meter un poco más adentro, porque pues, obviamente los cuentos generalmente son cortos y son digamos, sí, de una secuencia breve. Entonces vamos a solamente estudiar las anacronías, ¿correcto? Entonces, ¿qué es el manejo del tiempo? ¿Qué es el tiempo en la historia? El tiempo del relato es la disposición artística de los acontecimientos según la finalidad del narrador, tal y como aparecen en la narración. Este orden no siempre coincide con la presentación cronológica de la historia, obviamente. El relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia, pero puede variar. Acuérdense que de lo que les había dicho del tema de innovar, que incluso ahorita hay historias que empiezan desde el final
hacia el principio. Podemos citar, por ejemplo, una película. Yo no sé si ustedes recuerdan Irreversible. Pues esta es una historia que empieza del final al inicio. Entonces, básicamente, para tratar de administrar el tiempo y ser lo más eficiente, es primero tener objetivos claros a la hora de escribir un cuento, crear una cronología, evitar, ¿cómo podemos decir? Evitar abruptas distracciones o abruptas diferencias del cuento, o sea, que el cuento se vaya por otro lado y no hacerlo de una manera abrupta, sino seguir precisamente la cronología, dar un margen al tiempo en el cuento, ¿cierto? Y pues obviamente tratar de precisamente que esa cronología tenga una secuencia. Entonces es básicamente como lo más importante, sobre todo cuando tú estás en la estructura aristotélica, ¿no? Que es lo que habíamos hablado al principio acerca de los elementos del cuento, que es inicio, nudo y desenlace, ¿correcto? Y tiene que ver mucho, como les decía anteriormente, con las anacronías. ¿Qué son las anacronías? En teoría literaria se llama anacronía a la alteración del orden cronológico de los sucesos en el relato. A ver si me explico. Vamos a poner un ejemplo. En un salto al futuro de la historia, o sea, hay un salto en la historia del tiempo, entonces para regresar a la narración inicial. O sea, se sabía que algo estaba por pasar, ¿cierto? Entonces evoco recuerdos confusos que puedan rescatar algunas imágenes de un sueño. Y pues en el tema de la anacronía es precisamente hacer ese salto, ¿correcto? A ver si me explico un poco mejor. A ver si colocamos un ejemplo. Yo tengo un cuento, tengo una historia en donde necesito recordar algo del pasado. Obviamente, en el momento en que yo hago ese salto del tiempo o irme al futuro, dependiendo de lo que yo quiera contar, al ser yo ese salto del tiempo, ya estoy haciendo uso precisamente de lo que es una anacronía, ¿correcto? Entonces, en teoría literaria se llama anacronía a la alteración del orden cronológico de los sucesos del relato. Más adelante, en la fusión de los personajes, vamos a tocar un poquito este tema, porque yo sé que de alguna manera siempre crea un poquito de dudas y expectativas acerca de este recurso. Ya para terminar, empezamos con el sexto aspecto técnico del cuento, o ya lo último, dice cómo empezar un cuento o una historia. Obviamente yo creo que esto también lo habíamos visto en los elementos del cuento acerca de los comienzos y finales, en la parte de inicio, nudo y desenlace, de cómo empezar un cuento con frases, fórmulas muy rápidas como antaño, cierto día. Lo típico es eras una vez, cuenta la leyenda, etcétera. En ocasiones hace referencia a un pasado remoto y extraño, hace mucho tiempo, cuando el mundo todavía estaba formándose y los animales hablaban, etcétera, ¿sí? Por lo general así empezamos un cuento. ¿Cómo son los finales? Los finales pueden ser cerrados o abiertos. Cerrados, se resuelven todas las tramas, incluso conocemos el futuro del que le depara a los personajes. Generalmente son los cuentos de hadas los que siempre tienen un final feliz. El final abierto es cuando la trama queda sin resolver y el lector debe imaginar cómo se solucionan las situaciones creadas, ¿cierto? Y el final feliz es que todos los protagonistas consiguen sus objetivos y los antagonistas son derrotados. Obviamente esta es una estructura aristotélica básica, pero ahorita hay muchos recursos donde se le puede dar otros matices precisamente a estos finales. ¿Qué es el inicio y desarrollo final de un cuento? Comienzo e introducción. En el comienzo o la introducción se presentan a los personajes. Es básicamente con lo que arrancamos siempre, como describiendo el personaje principal, el lugar y el principio de la acción. Es cuando lo que hablábamos al principio acerca de desarrollo, nudo y desenlace. El desarrollo del nudo es donde se inician otros sucesos y la historia comienza a complejizarse hasta llegar a un cierre, que es el desenlace al final, que es el momento donde se resuelve el conflicto,
¿correcto? Pero como habíamos dicho, los finales podían ser cerrados, abiertos o felices. ¿Cuántos tipos de finales hay en un cuento? Pues en general puede decirse que hay dos grandes clases de finales, los abiertos y los cerrados, que eran los que los habíamos hablado. Los primeros permiten que el lector imagine posibles continuaciones, los segundos tienen la narración y le dan por acabada, y estos últimos son las tradicionales en la historia de literatura, ¿cierto? En donde colocan fin y ya uno se imagina que el cuento terminó. A diferencia de los finales abiertos, que por lo menos te dejan como siempre la expectativa o te dejan una enseñanza a la expectativa. Entonces, retomemos que qué tipos de finales hay, que es diferente a cómo podemos cerrar un cuento, los tipos de desenlaces, que son los terminantes, que es el problema que ya está resuelto, no hay sorpresa y el final es predecible. Y era tal cual como se esperaba. Los problemáticos, que es el problema que da sin resolver. Los dilemáticos, que es el problema que ofrece varias soluciones posibles. Y los promisorios o sugerentes, que son sin especificar completamente posibles continuaciones. Entonces, con estos aspectos técnicos del cuento y de los ejercicios prácticos que habíamos hecho, que obviamente vamos a dejar el link en la descripción de este podcast en YouTube, pues vamos a entender un poquito. También voy a dejar un link para descargar un PDF acerca precisamente de estos aspectos técnicos que hemos desarrollado en este taller virtual, ¿correcto? Entonces, ahorita en la siguiente secuencia del tercer podcast vamos a entrar a la fusión de los personajes. Entonces, nos vemos.